Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo, a los que están ahí conectados y los que están aquí presentes. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la fidelidad que tienen para con nuestro Padre Celestial y con este precioso ministerio. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el Salmo 133:1. Salmo 133:1 nos dice la palabra del Señor. Vamos a leerle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos das, que nos traes en esta hermosa mañana. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirnos guiando a todos. Necesitamos de tu sabia dirección para entender y aplicar correctamente lo que tú nos quieres hablar o decir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por tu fidelidad y por eso callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tu bendición esté con todos nosotros, que tu correcta interpretación, Espíritu Santo, esté en todos, y gracias por usarme, Espíritu Santo, como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. El título que vamos a para esta palabra es Armonía Celestial. La armonía celestial. ¿La armonía celestial en qué consistirá? En que todos estemos de acuerdo con Dios, que estemos en unidad con Dios, con lo que Él dice, con su preciosa palabra. Estemos de acuerdo, no que estemos en contra o que nos sintamos obligados a obedecerle. ¿Habrá ahí unidad? ¿Habrá allí armonía? No. Es cuando yo deseo hacer la voluntad de Dios. Quiero hacerla. Es mi anhelo, es mi deseo. Me gusta. Entonces estoy en armonía con Dios. ¿Armonía qué será? En una orquesta, ¿cierto? En una filarmónica hay muchos instrumentos musicales. Y cada instrumento musical es tocado por una persona o un músico que es experto en ese instrumento musical. No se puede poner a una persona que no sepa tocar porque va a desentonar, y la armonía, ¿cómo va a ser? Ahí no va a haber armonía, ¿cierto? Y lo mismo, esa persona es experta en tocar, pero aunque sea experta, si no toca la misma canción que todos los demás, ¿será que va a distorsionarla? Por supuesto, deben estar en unidad, deben estar de acuerdo para tocar lo mismo. Aunque sean expertos y los mejores, deben estar en unidad. Eso es una orquesta, una orquesta filarmónica o en cualquier orquesta, ¿cierto? Asimismo, si yo quiero realmente estar en unidad con Dios, ¿qué debo hacer? ¿Debo estar en armonía con Dios? ¿Qué debo hacer? Primero, Dios me dice, tu ser, espíritu, alma y cuerpo, debe estar en armonía. Amén. Pero Él nos pide que para que nosotros estemos en armonía con los demás, debo estar primero yo en armonía, todo mi ser. En el libro de 1 Corintios 1:10 nos dice la palabra: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo podemos lograr esta unidad? ¿Cómo podemos lograr esta armonía? Porque cuando hay armonía dice que cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Cierto? Por eso en un matrimonio, ¿será que debe haber armonía? ¿O si no, qué le va a pasar a ese matrimonio? Por eso hay divorcios, separaciones, por eso hay ultrajes entre la misma pareja. ¿Por qué? Porque no hay armonía. La armonía celestial no está allí. Necesitamos la armonía celestial para que todos vivamos, así como dice aquí en 1 Corintios 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que tengas un mismo parecer. Que
que no haya entre vosotros divisiones y que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso solo se puede con Dios, con Jesucristo. ¿Y cómo lo hace Dios? Para que yo esté en armonía con los demás, ¿qué debo hacer yo? Para que esté en armonía con Dios, ¿qué debe pasar en mi vida? Sencillamente, que todo mi ser lo esté, que esté en unidad. Por ejemplo, mi espíritu, alma y cuerpo, que somos todos nosotros, debe estar en perfecta unidad. Porque hay personas que piensan una cosa, hablan otra y hacen otra. O sea, su ser ni siquiera está en unidad, en armonía. Quieren hacer el bien, pero terminan haciendo lo malo. Y a veces dicen, no entiendo por qué hice esto. No sé qué me pasó. Y Dios dice, yo sí te voy a decir, falta armonía en tu ser. ¿Cierto? Porque quieres hacer el bien, pero terminas haciendo lo malo. ¿Qué pasa ahí? No hay unidad, ni siquiera en ti mismo. Y si una persona no tiene unidad, no tiene armonía en sí mismo, ¿cómo podrá tener armonía con los demás? Muy complicado, ¿cierto? Por eso, lo primero que hace Dios es que armoniza todo nuestro ser. Por eso debemos saber lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué santifica por completo? Digan, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque sin Dios, sin Cristo, estábamos muertos espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro espíritu estaba dormido. Ahí. Porque nuestro espíritu es el que anhela, desea las cosas de Dios. Es el que quiere que nosotros busquemos a Dios, que le obedezcamos. Nuestro espíritu anhela leer la Biblia, anhela aprender los versículos de la Biblia, practicar la palabra de Dios, anhela orar, anhela ayunar. ¿Quién? Diga, mi espíritu. ¿Pero por qué hay personas que no quieren? Porque el espíritu está dormido. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó en el jardín del Edén? Cuando Dios dijo, de cierto morirás si llegares a comer de esto árbol de la ciencia del bien y el mal. Ellos no entendían qué pasaba, porque cuando pecaron, cuando la presencia del pecado entró en el hombre, la desobediencia a Dios, que es el pecado, murió espiritualmente. Su espíritu se durmió, se empieza a dormir. Y cuando mi espíritu se duerme, sí que es peligroso, porque ya no voy a querer hacer ese el bien, buscar a Dios, obedecer a Dios. Es más, la oración hasta va a parecer fastidiosa. Esa oradera, yo no quiero orar más. ¿Por qué? Y si uno les pregunta, ¿ustedes han bajado en oración? Es que les parece harto, aburrido. Necesitan ser despiertos su espíritu, porque estaba muerto por el pecado. Y porque mi espíritu está muerto, entonces mi alma, donde están las emociones, donde está mi intelecto y mi voluntad, fue a recibir más lo malo, porque mi espíritu está dormido. Y entonces mi alma empezó a querer más el mal, empezó a tener esos deseos pecaminosos y se empezó a guiar más hacia lo malo. Así que mi alma fue carnal, dice la palabra de Dios. Nos volvimos carnales, vendidos al pecado. Y ya no somos espirituales, sino estábamos siendo carnales. Personas que pecan constantemente, continuamente. Y no se les da nada, antes al contrario, se gozan en sus pecados que no son pecado para ellos, obviamente. ¿Cierto? Hoy el mundo entero está bajo un régimen impresionante de maldad,
donde estamos viendo que cada día es peor. Nomás los Juegos Olímpicos, ¿cómo inició la inauguración? Ya mostraron a todo el mundo la maldad tan impresionante. Yo vi solo algunas aparte y dije, no, terrible. Terrible cómo está el mundo. Esa inauguración, Dios mío. Pero a los demás les parece como uno A. Y ahí de que diga algo, está mal. Es el que está loco. ¿Cierto? Impresionante lo que se ve. En sí los Juegos Olímpicos, los Juegos es espectacular, pero me refiero a los actos en la inauguración. Terribles. Pero para el que no tiene a Cristo, su espíritu no ha revivido, no se ha despertado, le parece espectacular todo. Amén. Por eso se dan los carnavales allá a bailar, a tomar, ¿cierto? Y a las ferias y todo eso, a la rumbeadera. ¿Por qué? Porque su espíritu está dormido. No entiende que es espíritu, alma y cuerpo. Y que su alma está más dominada por el pecado que por el bien, porque el espíritu, su espíritu está dormido. Entonces, ¿qué necesitamos? Que mi espíritu se levante, se despierte y empiece a ser espiritual. Amén. Y empiece a tener unidad con Dios, armonía con Dios. Porque si Dios dice no mientas, esta persona miente. Y no le parece mal mentir porque ese es mi trabajo. ¿Ve? No forniquen y no les parece mal porque ¿qué tiene de malo si yo no estoy obligando a nadie? Si estamos haciendo, nos amamos. No entienden. ¿Por qué? ¿Por qué no entienden? Porque no han nacido de nuevo. Su espíritu no ha renacido. No van a poderlo entender. Va a parecer locura. Antes nos parecía a nosotros locura todo eso. La idolatría nos parecía locura. Perdón, la idolatría nos parece chévere. Antes, ahora que tenemos a Cristo y que hemos nacido nuevamente, pues es muy diferente. Por eso nosotros teníamos una lucha en nosotros mismos y estábamos divididos. No había unidad en nosotros. En el libro de Gálatas 5, del 16 hasta el 25, nos dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. ¿Quién es el que revive mi espíritu? La presencia de el Espíritu Santo en mi vida. Porque el Espíritu de Dios habla a mi espíritu y me dice que soy hijo de Dios. Amén. Usted escucha que alguien te dice, tú eres un hijo de Dios, pero ¿lo has escuchado del Espíritu Santo? ¿Cuántos aquí el Espíritu Santo les ha dicho, tú eres hijo de Dios? No el pastor, no una predicación, sino el Espíritu Santo, que tú escuchaste
voz hermosa del Espíritu Santo que te dijo, tú eres hijo de Dios, tú eres mi hijo. Amén. Si tú has hecho eso, si te ha pasado eso, es porque tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios me empieza a guiar, porque antes andamos, era contra Dios, contra las cosas del Espíritu. Amén. Porque la carne iba contra el Espíritu y el Espíritu iba contra la carne, y estos dos se oponían y se resistían entre sí para no hacer lo que quisieran. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación y todo lo que habla aquí, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, envidias, contiendas, herejías, en fin, y homicidios, borracheras. Pues en diciembre, pues está bueno emborracharse. Una vez al año, pues no pasa nada. Y los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de los cielos. Ay, ¿qué tiene de malo? Hasta cuando tú no tengas el Espíritu de Dios en tu vida y tu espíritu reviva, no vas a entender esto. Amén. Y Dios llama a eso nuevo nacimiento. Porque te es necesario nacer del agua y del Espíritu. En el libro de Juan, capítulo 3, el Señor Jesucristo le enseñó a un docto de la ley esto. Y un supuestamente experto no sabía qué era el nuevo nacimiento. Y nos dice Juan 3 del 1 al 7. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde, bueno, hasta ahí. Os es necesario nacer de nuevo. Dígame, es necesario nacer de nuevo para tener la armonía celestial. O sea, estar teniendo el mismo parecer de Cristo. Estar en unidad con Dios. Mi ser, espíritu, alma y cuerpo deseen hacer el bien y hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, no se puede. ¿Y cómo se logra? Creyendo en Jesucristo, recibiéndolo en mi corazón y que venga el Espíritu de Dios a morar dentro de mí. Cuando eso sucede, empezamos, mi espíritu, el Espíritu de Dios lo despierta. Y cuando una persona nace de nuevo, empieza a ver todo diferente. Empieza a ser espiritual, ya no carnal. Ya esos deseos pecaminosos empiezan a morir y la persona empieza a desear con todo a Dios. Esa es la primera manifestación, que he nacido de nuevo, que el Espíritu de Dios está en mí y mi espíritu revivió, mi espíritu se despertó. Y cuando eso sucede, mi espíritu empieza a enseñar, el Espíritu de Dios empieza a enseñar a mi espíritu a mi alma y mi alma a mi cuerpo. Porque mi cuerpo está sujeto a mi espíritu y a mi alma. El cuerpo solo se mueve de acuerdo a lo que mi alma le dice. ¿O no? La voluntad. Y si la voluntad de la persona es pecar, no ha nacido de nuevo, se le va a dificultar y va a decir, eso del cristianismo es terrible, yo no he podido con eso. ¿Ya no has podido? Te es necesario nacer de nuevo. Puedes leer toda la Biblia, aprenderte muchos versículos, pero si no naces de nuevo, no practicarás correctamente
la palabra de Dios. Amén. Te es necesario nacer de nuevo. El Espíritu de Dios me revive. Amén. Por eso nos dice el Señor, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuánto ya nos despertó Cristo? Y su Santo Espíritu. Entonces mi ser espiritual se despierta, y por eso entendemos pasajes bíblicos o los mensajes que Dios dio a la iglesia, a las iglesias en el Apocalipsis, a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Estos mensajes terminan diciendo, en la mayoría termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Diga, yo tengo esos oídos para oír. ¿Estás oyendo lo que el Espíritu de Dios te está diciendo? Sí, ya entendí, ya no moleste. ¿Sí, seguro? Y empieza mi ser espiritual, o sea, mis ojos espirituales se abren, mis oídos espirituales se abren. Porque nadie puede ver el reino de Dios si no tiene al Espíritu de Dios y su Espíritu revive, se levanta. No se puede. Pues él dice que yo vi ángeles, que yo vi al Señor Jesucristo. ¿Qué? Si será verdad, eso es puro cuento y como para engañarlo a uno. Que veo demonios. ¿Qué? Espiritualmente me desperté. Amén. Y el Señor me empezó a mostrar todo el reino espiritual. Y empezó a llevarme a su reino celestial, al reino de los cielos. Por eso el Señor Jesucristo, cuando empezó a predicar, ¿qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, creemos en Él, empezamos a nacer de nuevo porque el Espíritu de Dios viene a nosotros. Así como le pasó a Nicodemo, pero ¿cómo puede un hombre nacer otra vez? ¿Se puede meter otra vez en el vientre de la madre y volver a nacer? No entendía. Que es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿El agua qué quiere decir? Bautismo. Que representa que mi vida pecaminosa de maldad, cuando me sumergen en las aguas del bautismo, me sumerjo totalmente, quiere decir que mi vida pecaminosa queda sumergida, sepulta, y emerjo a una nueva vida con Cristo. Ese es el bautismo. Estoy diciendo, soy una nueva criatura. Soy de Cristo. He revivido. Ahora soy nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. Y uno, ya estoy entendiendo. Porque hay personas que han nacido de nuevo después de 20 años de cristianismo. No habían nacido de nuevo. Hasta una vez un testimonio de un pastor que tenía una iglesia grande. Y dice este pastor que él nació de nuevo cuando vino un profeta de otro pastor de otra nación y vino a hablar precisamente del nuevo nacimiento. Y él dijo, yo no he nacido de nuevo y con una iglesia así de grande. Y ese día, este pastor nació de nuevo. Tremendo, después de tanto tiempo. Así que no es garantía que porque lea la Biblia que ya nací de nuevo. Tú la lees con amor, con ese deseo. ¿O no? ¿O te cuesta leer la Biblia? ¿Te cuesta leer unos pasajes bíblicos o aprendértelos de memoria? ¿Te cuesta? ¿Te cuesta mucho? Porque el espíritu va contra la carne te falta nacer de nuevo. ¿Te cuesta orar? Cuando te dicen ayuno, ay no, yo no voy a, qué pena pastor, pero... bueno. Pongan a los niños a ayunar. ¿Qué? Nuestros hijos de meses. ¿Qué les damos? Biberón, agua en el biberón. Hoy estamos de ayuno, así que agüita en el biberón. Amén. Pues que un niño no puede decir nada, pobrecitos.
se les enseña desde pequeños. Hasta cuando ellos tengan el Espíritu de Dios también en sus vidas. Aunque, así como Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, asimismo nosotros podemos que nuestros hijos sean llenos del Espíritu Santo desde el vientre, ¿cierto? Por eso cuando te embarazas, ay Señor, gracias, te entrego este hijo en tus manos para que tu Santo Espíritu esté en él. Por eso se presentan los hijos. Amén. No se bautizan. Se bautiza es cuando crezca, tenga uso de razón y diga, yo creo en Jesucristo y creo en su palabra, creo en lo que hizo en la cruz del Calvario por mí. Y ahí sí se bautiza. Un bebé no tiene ese. El bautismo es sumergido totalmente en agua y emergiendo, como ya dije ahorita. Amén. Entonces, Dios te dice, hijo mío, presenta a tus hijos para que el Espíritu de Dios venga sobre ellos. Amén. Para que queden consagrados es a Dios, al bien y no al mal. El que no hace eso, pues, no está de acuerdo con Dios. Y trae una ofrenda de agradecimiento por tu hijo. Dale, Señor, gracias porque mire, me nació perfecto, nació bien todo. Señor, aquí traigo esta ofrenda por este hijo maravilloso. Esa ofrenda es para que nunca le falte nada a mi hijo o a mi hija. Eso lo dice la palabra que hay que hacerlo. Pero el que no ha nacido, no, que hay que traer ofrenda, ay, están vivos. O piden ofrenda por todo. No, es del corazón que me nace por agradecimiento a Dios. Entonces, nuevamente digo, hay muchas cosas en las cuales solo puedo obedecer cuando nací de nuevo, de lo contrario. Y si llegan a diezmar, ofrendar o dar primicias, espero como con, si doy, no, como que sí, como que les duele hasta el alma. Dios dice, veo que no estás conmigo, que no estás en unidad. Porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. No al dador que no quiere hacer lo que se siente obligado. Y cuando llega un punto en que cuando una persona se siente obligada, va a dejar de hacerlo y va a decir, y esos pastores ladrones, mire todo el dinero que me sacaron. ¿O no es así? Y yo lo estaba manteniendo esos. Solo con el Espíritu de Dios vamos a entender correctamente cuando nacemos de nuevo. Cuando estamos en armonía celestial, cuando estoy en armonía con Dios. Él dejó escrito en la palabra, el único que me la puede explicar es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios me dice cómo llevar la palabra, cómo obedecerla. Él me va a enseñar. Y así yo podría obedecer correctamente y estar en unidad con Dios. Y si Dios es por mí, ¿cómo Dios está por mí? Diga, cuando estoy en armonía con Él, estará por mí. Cuando estoy contra Dios, como por ejemplo amistad con el mundo, ¿no sabéis que el que está en amistad del mundo, qué le pasa? O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Ay, que yo quiero hacer esto y que quiero irme a rumbear y que quiero hacer esto y lo otro. Ese es el mundo. Mire, usted ya nació de nuevo, pues puedo ir a bailar. Por supuesto que puedes. La cuestión es que no te conviene. Y Dios te dice, pero yo no te voy a obligar. Tiene que nacer de tu ser, que esté en armonía con Dios. Que Dios no me tenga que estar regañe y regañe y otra vez diciéndote lo mismo, hombre. No, ¿no es cierto? Sino que al contrario, yo estoy en unidad con Él y si estoy en unidad con Él, en armonía con Dios, ¿quién contra mí? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Yo quiero que Dios esté por mí, pues esté en armonía con Dios. No hay de otra. Porque Él está contra el que hace el mal.
Si tú te vuelves enemigo de Dios por estar en esa simpatía con el mundo. Me gustó ese vestido y me lo voy a probar y me lo voy a poner, pero es un vestido con minifaldudo y medio y todo bien escotado. Y ya casi el escote hasta el ombligo. Pero esa es la moda ahora. Y la moda no incomoda. ¿Y de dónde está ese versículo bíblico? Amén. Ah, no, pues. Bueno, puédelo. Pero Dios te dice, cuando tú naces de nuevo, eres diferente. Totalmente diferente. Cambio totalmente. Se llama convertirme. Convertirse quiere decir que cambio totalmente mi manera de pensar por la de Dios. Amén. Nací. Mi espíritu ahora revivió. Y ahora me convertí en un ser espiritual. Ya no carnal. Ya no en enemistad con Dios, sino en armonía, en unidad con Dios. Amén. Que Dios no me tiene que estar castigue y hábleme y dígame. No, porque yo anhelo hacer su voluntad. Amén. Entonces, por eso en 1 Corintios 3 necesitamos crecer espiritualmente. Una vez nacemos, como un niño nace, necesita crecer, ¿cierto? Asimismo, nosotros cuando nacemos espiritualmente, necesitamos crecer espiritualmente para que esa unidad cada día con Dios sea mayor. Amén. Mire lo que nos dice 1 Corintios 3, del 1 hasta el 7 también dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Y a quién da el crecimiento? Ay, es que con el pastor Orlando, ¿cómo he crecido espiritualmente? Yo te enseño cómo crecer, pero yo no te puedo hacer crecer. Amén. Ya la persona es la que obedece y vaya a la intimidad todos los días con Dios, es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual está en la oración, en la intimidad con Dios. En mi oración íntima, es a solas con Dios. Todas las demás oraciones también, pero la principal, esa intimidad ya con Dios. A solas. Eso es lo que me hace crecer espiritualmente. Y no estancarme espiritualmente. No quedarme como un niño. Amén. Con celos, envidias, contiendas, disensiones, peleas, que me dijo, que no me dijo, que me invitó, que no me invitó, que me miró y que no me miró. ¿Se ha visto un niño cómo es? Y así, parece casi igual. Y la pataleta hincha. Dios dice: ¿cuántos años tienes? 50. Y con esa pataleta, Dios mío. Necesitamos crecer espiritualmente. Abandona la oración y verá cómo te pasa. ¿Qué es lo que te pasa? Pero la oración, cuando yo nací de nuevo, mi ser espiritual nació, mi espíritu revivió por el Espíritu de Dios en mi vida. Anhelo estar con Dios. Es más, lo necesito. Es como necesitar comer. ¿Cierto? ¿Tiene hambre? Uy, sí. Yo tengo un hambre y una sed, pero de la palabra de Dios. De Dios. ¿Cuánto nos da hambre y sed por Dios? Que necesito estar con Él. Por eso todos los días lo buscamos. Por eso todos los días vamos allá en la intimidad con Dios. Leemos la Biblia. Porque lo necesito. Reconozco mi necesidad espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. En la otra versión dice: bienaventurados los que reconocen que necesitan de Dios, que dependen de Dios.
porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, el que está todo el tiempo allá y dice, sin ti yo no puedo vivir bien, Señor. Sin ti no podré vivir en éxito en esta tierra. Sin ti no podré vencer el pecado, Señor. Aquí estoy para crecer espiritualmente y no dejarme engañar más de este mundo. Amén. Y empieza ese crecimiento espiritual en nosotros. Amén. ¿Cuánto estamos ya creciendo espiritualmente? ¿Sí podemos decir, yo estoy creciendo espiritualmente? Yo veo ángeles. ¿Cierto? ¿En tu casa has visto ángeles o demonios? Pues la verdad, a veces mi esposa o mi esposo parece un demonio. Sí. No, estoy hablando ángeles. ¿Has visto? El que está muy enamorado de la esposa, uy, sí, mi esposa es un ángel. Cada vez que la veo, está muy enamorado. Y cuando sus hijitos, mis hijos son unos angelitos. Les veo ángeles todos. No me refiero a eso. Me refiero a ángeles de verdad, verdad. Ángeles del reino de los cielos que descienden a nosotros a guardarnos, a cuidarnos y a protegernos. Amén. Ángeles que tienen una misión, protegernos. Amén. No ángeles caídos, que la misión de esos ángeles caídos era protegernos. Pero se rebelaron contra Dios y Satanás los convenció y fueron lanzados del cielo y descendieron aquí a la tierra con gran ira no para guardarnos como era su labor, sino para destruirnos. Su labor cambió. Por eso se llaman ángeles caídos o demonios. Amén. Y eso es lo que van a venir porque tienen poder y son espirituales, o sea, no los podemos ver. ¿Cómo los podemos ver? Diga, cuando nazco espiritualmente. De lo contrario, tú no podrás ver casi. Si uno le dice, vi tal cosa, no. Cuento ahí que vivo. Hasta que no vea, no creo. ¿Cuánto les gustaría que su ser espiritual se despierte ya? Hoy es un día donde Dios me dijo, es necesario que despierten de entre los muertos. Es necesario de que vean cuánta maldad se está incrementando. Amén. Es necesario de que tú ya no camines. Ay, Señor, me dejas hacer esto. Me dejas hacer esto otro. Y yo soy, pero ¿cuántas veces te voy a decir que eso está mal? ¿Pero por qué? Como el niño que vaya a la mamá, ¿me dejas ir a esta fiesta? No. ¿Pero por qué si las demás iban y yo no puedo ir? Que no. ¿Y por qué yo no puedo? Así, exacto. Como niños, ¿sí? Y van allá, Dios, ¿será que me puedo divorciar? Dios, sí, pero no te conviene. ¿Por qué no luchas por tu matrimonio? Ay, por favor, déjame. No, porque yo aborrezco el divorcio y el que se divorcia comete maldad. ¿Entendiste eso? Sí. Ya lo dice. Sí, pero me quiero. Dios, ¿necesitamos de Dios? De lo contrario, vamos a estar haciendo cosas que no convienen. Y vamos a estar uniéndonos porque el deseo de Dios es que cuando yo sea espiritual, o sea, que esté en unidad, en armonía con Dios, esa armonía que está en mí la transmita a los demás. Y los demás entren en armonía con Dios y podamos todos estar en armonía. No es que tú te unes con una persona que no tiene a Cristo, que no tiene la armonía con Dios, y tú sí, y se casan. Yo no estoy diciendo que hagas eso. Eso Dios llama como yugo desigual. O te unes en sociedad con. Porque a mí no me parece y yo poco a poco lo voy convirtiendo al Señor. Ahí no dice la palabra así. Y algunos quieren como ganarle a Dios, ¿no? Dios dice, ay, cuando vengan las consecuencias por eso, te vas a dar cuenta. Segunda de Corintios, capítulo 6, vamos a leer del 14 al 18. Dice así,
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Diga, el yugo desigual es desobediencia, es pecado. Es tentar a Dios. Amén. No es correcto. No voy a esta persona me la va a ganar para Cristo, pero se la va a ganar para Cristo casándose. ¿Por qué no se lo gana primero? Y después si Dios te dice que sí es, y cuando haya armonía en esa persona con Dios, estarán en armonía. Y los dos van a tener un matrimonio excelente, porque cuán bello, cuán bueno, cuán delicioso es habitar en armonía. Entonces, cuando no hay esa armonía, porque el uno quiere una cosa, el otro otra, le gusta rumbear, el otro no. El otro le gustan los ídolos, la idolatría, el otro no. Y yo dice, ¿tú por qué te uniste a esta persona? Porque es que me gusta, porque es que me enamoré, porque es que... No. Además, yo sé que él se va a convertir, yo sé que él va a caminar con Cristo. ¿Está bien eso? No entienden. El ser espiritual me dice, yo no dije que te asocies con ellos, sino que le prediques la palabra a ellos, para que estas personas que no están con Cristo, que no están en unidad con Dios, que no tienen esa armonía con el cielo, la empiecen a tener. Y una vez tengan realmente esa armonía con Dios, y si Dios te dice, esta es la persona para ti, cásate. O si esta persona, únete en sociedad, únete. Pero lo contrario es pecado, es maldad, y te va a ir re mal. Yo no te puedo decir que te va a ir hiper ultra bien. ¿Cuántas consejerías hemos tenido nosotros con personas que le está pasando eso? Y al principio el diablo engaña. Y después, las consecuencias. Porque cuando tú te unes en sociedad, todo lo que hagas a otra persona te va a afectar a ti. Quizás son sociedad. Mientras no sea sociedad a mí, lo que haga esa persona no me afecta. Pero si me asocio, sí. Así que ten cuidado con las sociedades. Además, cuando nosotros teníamos casa propia en Bogotá, inquilinos, teníamos varios inquilinos. Y hasta que Dios me dijo, me enseñó, hijo mío, los inquilinos tienen que estar, tienes que tener inquilinos que estén en unidad con Dios. Amén. Porque lo que haga esa persona, porque es tu casa, te va a afectar a ti. Para bien o para mal. Y nosotros teníamos inquilinos que, unos en adulterio, en fornicación, droga, brujería, una idolatría. Acá empezamos a ser afectados, las finanzas, salud, plagas, de todo. O sea, que Dios me dijo, saca eso, sácalo, sal de ahí, hijo. Sal de ahí es, no más. Y trae personas que las que yo te diga. Amén. Para que haya unidad. Por ejemplo, en un ministerio, uno solo de los líderes que esté en pecado afecta a todos los demás. Uno solo. Por eso, cuando una persona está en pecado, se le dice, qué pena, venga aquí, se le habla con amor, siéntese, usted no puede seguir aquí en el liderazgo. Siéntese allá hasta que usted se restaure. Amén. Porque mientras usted esté acá, va a afectar a todos y hasta a la iglesia, el ministerio y todo. Amén. Pero hoy en día eso no. Eso que tiene, él está dispuesto, dejemos lo que sirva, dejemos lo que le. No. Amén. Pararme aquí al frente de ustedes. Tengo que tener mi hogar bien. Tengo que tener a mi esposa en sujeción a Cristo y a mis hijos con toda honestidad. Amén.
Tengo que gobernar bien mi casa, porque una persona que se para a hablar la palabra de Dios y su esposa lo dejó, se divorció. Es una persona que no tiene autoridad de pararse ahí a hablar la palabra de Dios, pero lo hacen. Y yo sé que para decir esto ya me voy a ganar hartos amigos. ¿Cierto? Ay, usted es muy fanático, pastor. Usted ya es muy ¿qué? Como debe ser. Yo a ti no te voy a ni a insultar, ni a criticar, ni a juzgar, ni a condenar. Solo te voy a hablar la verdad para que entres en armonía con Dios. Nazcas espiritualmente y puedas estar en esa armonía bien con Dios. Amén. Y puedas decir, idolatría ya no tengo en mi vida ni en mi corazón. Ya no estaré contra Dios. Amén. Y puedas decir, mentira ya no habrá en mi vida. Malas palabras ya no saldrán de mi boca. Porque a veces esa molestadera con las malas palabras, hasta con las chancitas y todo. Entonces dice, no más. ¿No sabes que eso es calamidad cercana? Las malas palabras. Ten cuidado. Ay, cuidado, uno recocha, cuidado uno. Pues síguelo haciendo. Pero ten cuidado cómo lo haces. Dile al Espíritu de Dios que te guíe. Diga, yo necesito cambiar 100%. Una persona que viene a Cristo y dice que no quiere cambiar es una persona que está contra Dios. Y dice que está con Dios. Si yo vengo a Dios es para que me transforme totalmente. Total, pero totalmente. Amén. Yo soy así, seguiré siendo así y me moriré así. Y punto. Y Dios dice, entonces te irás para un lado donde también no vas a disfrutar día mucho. Todos necesitamos ser transformados por Dios y entrar en armonía celestial con Dios. Y cuando entramos en esa armonía celestial, no me viviré en yugo desigual, sino que tendré armonía en mi casa. Imaginémonos cuando nos unimos bajo la voluntad de Dios en un matrimonio. Vamos a tener armonía y por eso duramos tantos años. ¿Por qué Dios nos usa a mi esposa y a mí tanto con las parejas? Porque estamos en armonía con Dios. Mi esposa no está en una cosa y yo en otra. ¿Cierto? Que Dios me dijo esto y mi esposa, no estoy de acuerdo, yo no voy a hacer. Pero es que a mí Dios que le haya dicho, pero yo no. Se supone que Dios nos habla lo mismo a mi esposa y a mí. Y eso es lo que nos ha pasado con mi esposa, que Dios nos habla exactamente lo mismo. Amén. Lo mismo. ¿Eso qué se llama? Armonía. Estamos en unidad. Y por eso hemos durado todo este tiempo bien. En una relación buena y deliciosa. Cuando hay armonías, ¿no es delicioso todo? Pero cuando no hay armonía, ¿cierto? El ambiente tan pesado, tan feo que se siente. Aunque todos se rían, pero no hay armonía. No están por dentro. Yo me quiero largar. Sí. Pero cuando hay armonía, es delicioso estar ahí. Y se trata de que en mi casa, con mi esposa, yo quiera estar con ella, ella conmigo, y mis hijos deseen, anhelen estar en casita, porque ellos ven la armonía que hay en casa y no se quieren ir de la casa rápido porque hay armonía. Amén. Qué hermoso es trabajar en armonía. Qué hermoso es estar en armonía, principalmente en el hogar. Amén. Y por eso el Señor te dice, para terminar, hijo mío, no te me vayas a convertir a ellos que están haciendo lo malo, sino que ellos se conviertan a ti porque tú estás en armonía con Dios. Amén. No importa si te dicen loco, fanático, te dirán al principio eso, pero ellos terminan convirtiéndose a ti y tú no a ellos. En el libro de primero Jeremías 15, 19, y con esto terminamos, nos dice la palabra de Dios. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca.
Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Digan conmigo, que ellos se conviertan a mí en el bien, en la armonía con Dios. No en lo malo. Ay, pongámonos de acuerdo para hacer lo malo. No. Y por eso es que el pastor como que no está de acuerdo conmigo, como que yo solo estoy en armonía con Dios y si tú estás diciéndome que haga algo malo, no estaré contigo. Amén. Pues no estoy de acuerdo con que se conviertan ellos a mí, yo no a ellos. Tratarán de convencernos, tratarán de influenciarnos para que hagamos lo malo, pero no nos vamos a dejar, ¿cierto? Porque ahora estoy en armonía con Dios, la armonía celestial. Entonces Dios te dice, los que estamos acá, ¿hay armonía en tu casa? ¿Hay armonía en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo? ¿Dices una cosa, hablas la misma y haces lo mismo? ¿O dices una cosa, hablas otra y haces otra? ¿Hay armonía en tu hogar con tus hijos? ¿O cada quien hace lo que quiere? No hay armonía. Cada quien hacemos la voluntad de Dios y hacemos el bien. De lo contrario, si me toca obligar a mis hijos a que vayan a la iglesia, no hay armonía. A los hijos nunca se obligan. Tienen que ellos tener la convicción en sus propios corazones y ellos mismos decir, vamos, aquí estamos, vamos a servirle al Señor. Dios me dijo que me quería también servir. Aquí vamos, vamos. ¿Listo? Es que si no vale, pues, una amenazadera para que vaya, no vaya, y que si no vale va mal y que si no vale. ¡No! Tiene que haber armonía, tiene que haber la persona entrar en armonía con Dios para estar acá. Amén. Todos en unidad, todos en armonía oyendo la palabra, todos en armonía alabando a Dios, todos en armonía recibiendo palabra de Dios y hablando todos lo mismo. Que si alguien afuera nos pregunta algo, le pregunta a alguien, le pide un consejo y no le gustó, va y busca a otro miembro de la iglesia, le dice lo mismo. Y va a buscar a otro y oiga, aquí se pusieron de acuerdo todos, y así es que estamos en armonía celestial. Todos hablamos lo mismo, ¿cierto? Mire, yo sé que lo que el pastor le dijo, pero es que no le haga caso. Es que el pastor es como fanático, exagerado. Mire, más bien haga, hay personas que pasa así, le dicen que no le haga caso al pastor. A menos que realmente el pastor está hablando alguna palabra que no sea de Dios, sea mala. De lo contrario, ¿qué unidad hay ahí? Y es triste cuando todos hablan diferente. Necesitamos todos la armonía celestial. Necesitamos que en nuestros hogares haya armonía. Pero más importante, en mi ser haya armonía. Amén. Te vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por la armonía celestial. Esa unidad que viene a nosotros para contigo, para que estemos de acuerdo contigo, para que estemos en unidad contigo y que no estén obligando a obedecerte, sino que al contrario, estamos deseando obedecerte, Señor. Es nuestro deseo hacerlo. Y no quiero ser una persona que anhela algo, pero que termina haciendo lo malo, que está dividido. Quiero ser una persona que tiene armonía en mi propio ser. Que lo que pienso, hablo y actúo. Pero lo que pienso, hablo y actúo siempre es bajo la dirección de Dios. Es para hacer el bien y hacer la voluntad de Dios. Estoy en armonía en mí mismo, estoy en armonía con Dios. Y asimismo, mi casa estará en armonía. Si estoy en yugos desiguales, ayúdame, Señor, a deshacer esos yugos desiguales. Es muy fácil hacerlos, pero deshacerlos es fácil también por fe. Así que ayúdanos, Señor, porque cuando reconocemos el yugo desigual, tú lo deshaces, Señor. En un matrimonio ya no se puede, pero en una sociedad sí. En una sociedad tú puedes decir, aquí se acabó esto, contacto con sabiduría, pero lo podemos hacer. No, que ellos se conviertan a mí, no, yo no a ellos, pero no me uniré a ellos mientras no estén en armonía con Dios, o si no, distorsionará
la armonía que nosotros tenemos. Por unirte en yugo desigual, la armonía se empieza a dañar. Se empieza a dañar en tu casa, en tu hogar. Por uno solo que no esté, empieza a dañar la armonía de los demás. Por haberte unido en yugo desigual. Y Dios te dice, no quieras ser mejor que yo, no me quieras aconsejar y no me quieras ayudar. Yo lo único que te pido es que me obedezcas, que no te unas en yugo desigual, que ellos se conviertan a ti, pero tú no a ellos. Lleva mi palabra, lleva mi mensaje, para que todos se conviertan a Cristo y nazcan de nuevo y estén en unidad con Dios. Y así tú puedas unirte en sociedades, unirte en matrimonio. Te dice el Señor. Así que perdóname, Señor, si no he hecho lo correcto, y de aquí en adelante quiero hacer de verdaderamente lo tuyo. Aunque parezca locura, porque al espiritual le parece bien, pero al carnal, al natural le son locura las cosas de Dios. Porque se han de entender es con el Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero entenderlas bien. Así que te entrego mi ser, Dios. Los que crean, repitan conmigo. En esta mañana yo te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para que todo mi ser esté en armonía contigo, para que tu Santo Espíritu, por mi fe en Jesucristo, llegue a mi vida y me armonice mi ser, para que así yo anhele siempre es hacer la voluntad de Dios y hacer el bien. En el nombre de Cristo Jesús, y empiece a ser una nueva criatura en Cristo. Gracias, mi Señor. Y vaya, y tú me uses a ganar a muchos para Cristo, pero no asociarme con ellos, sino a ganármelos para Cristo. Gracias, mi Señor. Es lo que te dice el Señor. Y cuando los ganes para Cristo y Dios te dice, asóciate, lo podrás hacer. Pero de lo contrario es desobediencia. ¿Ya lo entendí, Señor? Y si lo entendí, lo voy a hacer. A estar en unidad contigo, Señor. Ayúdame, Señor, a no sufrir las consecuencias. Ayúdame a no sufrir los golpes fuertes por desobedecerte. Ayúdame a entender con sabiduría. El sabio entiende y hace caso. El necio a golpes es que entiende. No quiero ser necio, quiero ser sabio. Quiero estar en unidad contigo siempre. Quiero estar en armonía celestial y que en mi casa haya esa armonía contigo. Todos queriendo lo mismo de Dios, todos queriendo servir a Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Gracias, mi Señor. Así que levanto mis manos para recibir de ti. Y reciban la presencia de Cristo, del Espíritu de Dios, para que Él armonice todo su ser y así ustedes puedan estar siempre en unidad con Dios y a obedecer siempre en todo a Dios sin cuestionarlo, sin ayudarlo, sino obedeciéndolo. Exactamente como Él dice. Reciban la presencia del Espíritu Santo, reciban la armonía celestial en todos, en el nombre de Cristo Jesús, para que experimente qué es lo bueno y lo delicioso. Ese hogar en armonía será bueno y delicioso. Nunca te querrás separar porque hay armonía, dice el Señor. Nunca te querrás ir de Dios porque estás en armonía con Dios. Reciban toda la armonía celestial, Cristo Jesús, por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.